Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es detección, diagnóstico y niveles del autismo. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniak Vinaroz de España. La detección temprana del autismo es fundamental para brindar intervención temprana y apoyo adecuado a las personas en el espectro autista. Algunas señales de alerta en bebés y niños pequeños incluyen la falta de respuesta a su nombre, la falta de interés en el contacto visual, la ausencia de gestos como señalar o agitar la mano y la falta de desarrollo del lenguaje. Los pediatras y otros profesionales de la salud infantil pueden realizar evaluaciones de desarrollo regulares y utilizar herramientas de detección estandarizadas para identificar posibles signos de autismo en etapas tempranas. El diagnóstico del autismo generalmente se realiza mediante una evaluación multidisciplinaria que involucra a profesionales de la salud como pediatras, psicólogos, neurólogos y terapeutas del habla y del lenguaje. No existe una prueba única para el autismo, por lo que el diagnóstico se basa en la observación del comportamiento y el desarrollo del individuo. Los criterios del diagnóstico se basan en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-5, que incluye deficiencias en la comunicación social y patrones repetitivos de comportamiento como características claves del autismo. Para ampliar este tema, hemos invitado a una gran profesional que nos ha acompañado en otros programas. Ella es Giovanna Medina, es psicóloga clínica, magíster en terapia familiar con mención en psicoterapia sistemática, técnico de análisis aplicado de conducta aplicada, certificada en disciplina positiva en primera instancia y en primera infancia y en familia, magíster en atención temprana y desarrollo infantil. Atiende de forma privada a niños, adolescentes y familias con miembros con trastornos del desarrollo, dificultades de aprendizaje, depresión, ansiedad. Bienvenida, Giovanna, nuevamente a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes y este tema que es un tema que igual es muy hablado, es muy cuestionado, pero que es súper importante porque es uno de los temas que siempre va teniendo cambios a nivel de los procesos de detección, diagnóstico. Obviamente, pues esto se va reestructurando con las nuevas miradas que se va dando a la neurodiversidad. Así es, Giovanna. Y para poder empezar, ¿cuáles son algunos de los signos tempranos que los padres y cuidadores deben observar para detectar autismo en bebés y niños pequeños? Bueno, lo principal es lo que igual mencionaste hace poco, que es que como padres debemos de tener un conocimiento acerca de los hitos del desarrollo, ¿ya? Lo que pasa es que a nivel de políticas de atención temprana, nosotros como país no tenemos políticas de atención temprana, que es la prevención primaria, donde como padres debemos estar muy atentos a los hitos del desarrollo de nuestros hijos, incluso desde la parte prenatal, ¿ya? Y obviamente ya a nivel postnatal, por ejemplo, un niño a la semana pues ya está comenzando a alzar un poquito pues su cuellito, también mandan ciertos ejercicios, el mismo hecho de la lactancia materna en el momento de la succión, si el niño no lo logra hacer. Hay muchas cosas importantes que tenemos que observar en nuestro pequeño desde que nace, ¿no?
porque esos son indicadores importantes a futuro de cómo se van a ir desarrollando las áreas del desarrollo, en este caso motricidad, afectividad, cognición, lenguaje y autonomía, ¿no? Una de las primeras cosas que nosotros podemos observar en los pequeños es todo lo relacionado al tema de la motricidad y la parte socioafectiva, ¿ok? Por ejemplo, por lo general en los niños con autismo hay muy bajo tono muscular y a veces cuando son chiquitos los papás, aunque notan que a lo mejor el niño es como muy delicado a nivel de tono muscular, dicen no, más adelante, ¿no? ¿Cuál es uno de los grandes, digamos, mitos que tenemos en atención temprana? Que siempre se dice, no, es que más adelante lo va a desarrollar. Es verdad que la atención temprana dice que cada niño desarrolla su tiempo, pero nos habla de la prevención, es decir, si yo veo que mi hijo más o menos no responde al nombre, cuando son chiquititos no hay sonrisa social, cuando el cuidador le hace, por ejemplo, el juego de el veo veo, o por ejemplo, el niño no se pasa un objeto de una mano a otra, o el niño no sostiene, no hay control cefálico, que esto se va dando en los tiempos de cada mes. Estos son aspectos importantes. De hecho, por ejemplo, el rolado es súper importante para motricidad. Entonces, muchos padres que no tienen como conocimiento, es decir, no, por ejemplo, ahora tenemos muchas aplicaciones que nos permiten ir viendo el desarrollo de cada mes. Lo que pasa es que no tenemos como esa conciencia. Entonces, ¿cuándo comenzamos a darnos cuenta que algo no va bien en el desarrollo? Porque cuando hablamos de detección, estamos hablando de algo pasa. Todavía no estamos como que en un diagnóstico, ¿no? Y eso es algo que los papás también tienen que darse cuenta porque, por lo general, cuando tenemos niños menores de 1 año o 1 año, 1 año y medio, lo digo por las consultas que hago cuando hago informes integrales del desarrollo. Los papás ya vienen con una mirada de no es que por eso, porque como no habla ya tiene autismo. No es así, por eso hay que hacer esa evaluación primero integral del desarrollo que nos permite ver qué pasó. Si el niño tiene un bajo tono muscular, por ejemplo, y no ha desarrollado bien los hitos de motricidad, está más que comprobado en atención temprana que cuando no hay un buen desarrollo de motricidad, esto va a influir en la expresión del habla. Ahora, también tenemos aquellos pequeños que sí tienen muy marcado ciertas características, ¿no? Por ejemplo, un bebé que no ha llorado mucho, un bebé que pasa durmiendo, un bebé que obviamente llora y lloraba muchísimo y era muy difícil de calmarlo, aunque la mamá lo coja. Estas ya son como, así lo dice el psicoanálisis, ¿no? A nivel de cuando eres un bebé, estos sí son como alertas de un proceso de autismo, ¿no? De que quizás, ¿no? Porque claro, cuando es bebé no podemos saber que quizás ya hay una hipersensibilidad auditiva, una hipersensibilidad a la luz. Entonces, pero hay que ser muy observador del desarrollo de nuestros hijos. Incluso el tema de succionar en la lactancia materna o en el momento que es la hora de ya aprender a comer, por ejemplo, de que tienen que sacar la lengüita, a muchos niños con autismo se les dificulta por lo mismo, por el tema de la motricidad. Entonces, realmente, aunque los libros nos dicen, si no responde el nombre, si no te mira, si no hace esto, sí, son alertas, pero hay muchas cositas atrás del desarrollo que nos permite ver muchas más cosas aparte de esas que son muy características. Aparte que esas de ahí, por lo general se las ve a los 2, 3 años, pero cuando son bebés sí podemos hacer esto, ¿no? Los papás que sí llevan como este registro del desarrollo han intervenido. Por ejemplo, yo recuerdo una familia que cuando vio que su hija no hizo rolado, la ayudó y trabajó esto en estimulación temprana o estimulación adecuada, también como se llama ahora. También hay screenings del desarrollo que nos permiten a nosotros como padres ir viendo esa detección y ahí ya junto con el pediatra, porque el pediatra es el primero en darse cuenta y hacer la prevención primaria y por eso a veces derivan una evaluación del desarrollo integral, es por lo mismo. Entonces también hay que quitarse
el miedo a si nos mandan a hacer una evaluación del desarrollo integral. No necesariamente es porque ya vamos a tener un diagnóstico, sino es ver, bueno, en relación a los niños imaginemos que el niño tiene 2 años, en relación a los niños la media de niños de 2 años, él en comunicación está en tantos años de desarrollo, hay que trabajar en esto. Entonces, es prevención y ayuda muchísimo, porque ya lo he dicho en otros programas que los primeros 3 años la neuroplasticidad está, entonces se pueden alcanzar muchísimas cosas. Claro, y como tú mencionas justamente que a etapa temprana, ¿verdad? Es que hay que diagnosticar. Te pregunto, ¿qué sucedería si un padre pasa por alto todos esos signos, quizás no tan marcados o no le ven tantos signos de alerta, simplemente tiene unas dudas, el niño crece? ¿Y qué situaciones se podrían suscitar? Bueno, por eso es importante la detección. A mayor detección temprana, mejores niveles de funcionalidad. Y como sabemos, el autismo es un espectro. Entonces, dentro del diagnóstico hay muchos niveles de funcionalidad. Por lo general, ¿qué puede pasar? No, por lo general, las personas que tienen menos afectaciones en las diferentes áreas, ¿no? Por eso el DSM-5 nos habla de patrones restringidos, nos habla de inflexibilidad, que es como lo que yo he podido percibir más en consulta, es que obviamente pues dice, no, es que sí era como un poquito rutinario, pero no nos pareció mucho más allá, realmente había mucha inflexibilidad, muchos patrones restringidos, que es por lo general los síntomas que se pasan por alto, porque al final esta pequeña o este pequeño logra funcionar dentro de los contextos, ¿no? Pero aquí vienen las dificultades de conducta, vienen las dificultades de poder entender algo, de poder hacer transiciones. Entonces aquí vienen ya las dificultades que vamos a poder ver en los jardines, donde ya a nivel de habilidades sociales y adaptativas le cuesta. Entonces ahí recién se va a trabajar algo que a lo mejor si lo hubiéramos hecho caso a eso que me resonaba como papá, porque yo sé que como papás nos resuena cuando algo va mal con nuestro hijo o no está como que dentro de los parámetros, si hubiera podido, digamos, no disminuir un poquito esa situación para que pueda manejarse mejor en esos contextos. Entonces, yo siempre le digo a los papás que es súper importante que si vemos algo, inmediatamente lo trabajemos, porque al final uno nunca sabe en qué otras áreas más adelante ya vamos a poder ver la situación. No es como los trastornos de aprendizaje, que muchos papás les mandan a hacer evaluación en los jardines y dicen, no, no tire nada. Cuando está en un segundo, tercero de básica, ya es tan grande la situación que la rehabilitación es mucho más compleja porque va a llevar muchísimo más tiempo porque hay que cubrir muchas más cosas. Entonces, así es el tema de desarrollo, el desarrollo secuencial. Entonces, si yo no hice, por ejemplo, el hito de gatear, aunque muchos niños se saltan y van a caminar, después vemos que porque es importante el gateo, porque a lo mejor afecta en otra parte del desarrollo de motricidad. Entonces sí es súper importante porque a la larga, en algún momento de las etapas subsiguientes, va a presentarse una dificultad. ¿Qué papel juegan los pediatras y los profesionales de la salud infantil en la detección temprana del autismo? Los pediatras tienen un papel esencial porque cuando los nenes son pequeños, son bebés, nosotras como madres vamos cada mes con el pediatra. Entonces, el pediatra es el quien cada mes tiene que ir haciendo esta observación. Algo que por eso digo que es de políticas públicas, por ejemplo, es que, y sé que muchos pediatras ya lo hacen, es que se tiene que ir haciendo la escala de desarrollo quizás cada mes o cada 3 meses para ver cómo va el pequeño. Ellos hacen una escala de desarrollo y hacen como un screening, ya está el Levi's GEA, que es un screening pediátrico que se lo utiliza mucho en salud. ¿Ya? Entonces, por lo general eso es algo que tiene que hacerse como política pública, debería hacerse.
en nuestro país, al no haber políticas públicas, es muy difícil que todos los pediatras apliquen una escala del desarrollo. Aparte que los pediatras también se tienen que preparar en atención temprana y trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Porque como en toda profesión hay especialidades, pero en la actualidad donde tenemos tantas detecciones, a veces los pediatras no filtraron eso y quienes detectan son los otros profesionales, pero ya a una edad avanzada de 3 años. La mayoría de historias de padres, y yo me incluyo, aunque ha sido un pediatra maravilloso y tuvo muchos pediatras maravillosos mi hijo, cuando yo le comentaba que yo veía ciertas cosas, me decía, bueno, sí, pero a ver, yo hablé a tal edad, así que no te pongas mal por el tema del lenguaje, entonces no, ya, pero lo que yo sentí en esas épocas, obviamente mi hijo ya tiene 10 años, es que los pediatras sí les hacía falta esta formación en atención temprana, en atención integral, y en la actualidad sí hay muchos pediatras que ya mandan y dicen, no, mira, pasa esto, por prevención, hazle un informe integral del desarrollo. Ya, entonces hay mayor prevención, pero todavía yo diría que en el campo de la pediatría es algo que todavía está en camino, porque todos los pediatras deberían de manejar un screening del desarrollo, ver las alertas, darles como que, no, mira, por el momento haz esto con tu hijo, no, por eso es la formación. Por eso es que tenemos ahora pediatras que son pediatras integrales, porque se han preparado para todos estos elementos, incluso tienen preparación en metodologías como de estimulación, no porque vayan a hacer un proceso terapéutico, sino que como hay mucho el tema de prácticas centradas en la familia, en atención temprana, ellos ya pueden dar ciertas pautas hasta que se termine la evaluación integral del desarrollo, ¿no? Entonces le da un acompañamiento a la familia también. El pediatra es el primer profesional que tiene que detectar, y una vez que el pediatra detecta, ya manda él hace un screening y se da cuenta de que, mira, si hay alertas, entonces vamos a la segunda parte, que es la prevención secundaria, que ya es la evaluación y el diagnóstico como tal, ¿ya? Y la prevención terciaria ya es la intervención. Entonces, cuando el pediatra hace la prevención primaria y pasamos al informe del desarrollo y se hace esta evaluación, entonces el niño sale con que sí, efectivamente hay 2 áreas que hay que potencializarlas, pasa ese niño a prevención terciaria a recibir la intervención para potencializar, pero no necesariamente tenemos un diagnóstico o el niño cumple con diagnóstico. Ahora, en la prevención secundaria, si en la evaluación del desarrollo vemos que hay muchos niveles, ahí es donde vamos también a aplicar la evaluación clínica, que ya es por las pruebas que utilizamos para poder detectar estos trastornos, y obviamente ya el niño recibe un diagnóstico y ya entra su proceso de atención, de intervención. Entonces hay como 2 caminos, ¿no? Los nenes que les faltó desarrollar, lo que pasó en pandemia, niños que tuvieron muchas afectaciones, pero no necesariamente cumplían con un diagnóstico, pero se trabajó, ¿ya? Y otros nenes que sí. Entonces, eso también tienen que saber los papitos, o sea, hacer una evaluación del desarrollo es un camino valioso porque nos permite ver cómo están nuestros chicos. Yo tengo papitos que ellos solitos han venido a hacer una evaluación del desarrollo porque quieren ver cómo está su hijo en desarrollo y se quedan con la tranquilidad de que, mira, van bien, o mira, en esta área hay que potencializarla. Y se interviene y después se revalúa y el niño ya, pues, digamos, tiene los niveles que dice la teoría, ¿no? ¿Qué son los niveles del TEA según el DSM-5 y cómo se utilizan en el diagnóstico? Ya. Esa pregunta es muy interesante porque en la actualidad, con la mirada de la neurodiversidad, se cuestiona mucho lo que nos está diciendo el DSM-5. Hay varios autores que lo están cuestionando. Los niveles de TEA que nos dice el DSM-5, tenemos el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1 lo que nos dice es que estos pequeños que entran dentro de esta
de este nivel necesitan poca ayuda, es decir, pocos apoyos porque tienen mayor desarrollo en muchas áreas, pero aún necesitan un apoyo. El nivel 2 son los niños que sí necesitan un apoyo, no constante, pero sí necesitan su apoyo, ¿no? Y el nivel 3 ya también se asocia a que hay una comorbilidad con una discapacidad y son aquellos que sí necesitan un apoyo constante, ¿ok? Ahora, eso es lo que nos dice el DSM-5, pero desde las nuevas miradas, y lo voy a poner porque hay que aprender de todo y ustedes se quedarán con la mirada que les parezca mejor, porque así es esto. Lo que nos dicen es que los niveles de funcionalidad no es que determinen un nivel, de que el nivel 1 es como el que tiene mayores posibilidades de desarrollarse a nivel de comunidad, sino que transitan esa persona, por eso es un espectro, nos dicen, por ejemplo, mi hijo, voy a poner el ejemplo, mi hijo en autonomía puede tener nivel 1, pero en cognición puede tener nivel 2 y puede ser que en socioafectivo tenga un nivel 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dante en autonomía no necesita que yo esté presente para que haga las rutinas porque lo maneja muy bien. Pero en cognitivo sí necesito que esté el tutor porque tiene mayor dificultad. Pero tampoco necesito que esté el 100% con él dentro del salón de clase. En socioafectivo puede ser que sí necesito que cada vez que salimos yo esté presente con él porque esa área todavía le cuesta. Entonces hay como estas miradas, ¿ya? Desde la mirada neuroafirmativa le llaman. Entonces, esto del diagnóstico de los niveles ahorita se está como reestructurando. No hay todavía como que esto es lo único, pero es importante que conozcamos todas las miradas, porque a lo mejor en el momento que usted vaya donde un profesional, el profesional maneje los niveles tal cual, porque claro, el DSM-5 es un manual creado en la Asociación Americana de Estados Unidos y la misma población de adultos TEA en la actualidad cuestionan lo que dice el DSM-5 y dicen, ¿por qué no nos toman en cuenta nosotros para poder ver estos manuales? Pero en cuestiones de políticas de salud y lo que está escrito en el protocolo, nos manejamos con el DSM-5 y el Ministerio de Salud se maneja mucho también el CIE-10. Ya el CIE-11, que es la nueva versión de los manuales, está todavía en inglés. Acá todavía no viene, pero hay ciertos cambios también que van muy asociados, es decir, ahorita ya el CIE-11 y el DSM-5 van como muy alineados, ¿ya? Pero los niveles son más los apoyos que necesitarían los chicos y por eso en la parte del ladito última de la tabla está como el que tiene mayor lenguaje, que tiene menos lenguaje, ¿no? Entonces, eso sería el tema de los niveles, ¿no? Por eso es que algunos profesionales en los informes, en lo que es el criterio diagnóstico, ponen tanto los del DSM-5 y ponen también el criterio del CIE-10, pero recordemos que en el CIE-10 simplemente está autismo infantil, mientras que el DSM-5 nos permite abrir un poco más las características de ese paciente que ha sido evaluado. Entonces, a través de estos niveles, quizás los profesionales pueden realizar las planificaciones de intervenciones y apoyos. Sí, así es. Okay. Ya hay que tomar en cuenta eso. Claro que sí. Tengo preguntas desde las redes. Claudia nos dice, ¿a qué edad se tiene un diagnóstico y quiénes diagnostican? Ya, en lo que es el tema de autismo netamente, se dice que a partir de los 18 meses, y lo tiene que hacer un equipo multidisciplinario, no lo podemos hacer solos. Tiene que ser el psicólogo que tenga una formación en el área, que obviamente esté certificado en las... A ver, el ADIR y el LAO son pruebas que tenemos que certificarnos, pero los manuales mismos dicen que no son las únicas pruebas para diagnosticar, sino que tenemos que tomar una prueba de desarrollo, una prueba de conducta adaptativa, tenemos que hacer la entrevista de ADIR, tenemos que hacer las de LAOS, dependiendo del módulo al cual el niño pues
se acerque más o el joven se acerque más. Y también pues hay ahora en las pruebas cuestionarios que trabajamos con la familia. Yo por lo general también hago una observación del juego, ¿ya? Porque ahí me permite ver cómo comunica, también cómo es el juego, si el juego, qué nivel de juego hay. Y también me gusta verlo en grupo, en la medida dependiendo de la edad del niño. Y aquí también evalúa el terapeuta ocupacional, porque aunque el perfil más o menos se puede ver a partir de los 3 años, antes de eso igual hay que ver las áreas que el niño tiene afectación a nivel de motricidad y ellos lo profundizan más. Y también el lenguaje, esas son como digamos las que quizás en un centro es importante que se haga ese informe completo de esos profesionales. Fuera de eso, tienen que ir donde el neuropediatra, porque ellos también tienen una parte esencial y dependiendo del neuropediatra que ustedes elijan, ellos también van a mandar a hacer otros exámenes, ¿no? Porque ellos también tienen sus miradas y sus niveles de formación. Entonces, para algunos es súper importante mandar los estudios del tema ya genético y todo esto, ¿no? Y como digo, depende del profesional que elijamos en esa área. Entonces, es un diagnóstico de todos los profesionales, porque obviamente yo siempre le digo a los papás, y los papás dicen, pero ¿por qué dura tanto una evaluación? Porque una evaluación es un proceso metodológico serio, porque el diagnóstico va a tocar vidas y va a cambiar la vida de una familia. Entonces yo siempre le digo a las personas, a ver, diferenciemos una buena evaluación clínica. ¿Por qué? Una cosa es que en una propaganda usted vea y evaluación gratis. Una evaluación nunca va a ser gratis. Ya, eso que le están brindando quizás es un screening. Ya, a su hijo no lo pueden diagnosticar en 1 o 2 sesiones. No lo pueden diagnosticar porque lo vi y tengo harta experiencia. Yo tengo mucha experiencia. Las madres tienen más experiencias que nosotras. Y una mamá puede observar a un niño de lejos y decir, pareciera que, ¿verdad? Pero no puedo yo diagnosticar a un niño simplemente porque lo vi 30 minutos y decir, ah, mira, sí, tiene tal y tal cosa. No, eso no es profesional. Entonces a los papitos sí les digo, la evaluación es de algunos profesionales y una evaluación es casi un mes. ¿Ya? Y un mes, de hecho, acá en nuestro país, porque tenemos un enfoque, los papitos a veces quieren como que rápido, y entiendo por la desesperación, pero en otros países una evaluación es casi un mes y medio, porque lo tienes que ver bien a un niño, porque hay tantas, como yo digo, hay tantas sombras, ¿no? Por ejemplo, que uno tiene que saber diferenciar bien. Entonces yo sí le digo a los papitos, si están viendo esto, incluso cuando hacemos reevaluación, una reevaluación no es en 2 sesiones. Ya una buena evaluación es casi un mes y medio. Por eso es que una evaluación también tiene su costo, ¿no? Porque es un tiempo súper importante. O sea, de hecho, ahora en atención temprana, mezclándolo con la evaluación, tenemos una nueva evaluación que es basada en rutinas de Robin McWillen, donde yo voy a la casa, observo, los ayudo desde ahí a organizar juguetes. O sea, es un proceso metodológico importante. Entonces, yo sí les digo que eso es una evaluación. Bueno, últimamente he recibido llamadas, consultas de parte de los papitos y es muy frecuente encontrarse con que han ido a realizarles una evaluación a donde un profesional, niños de 2, 3, 4 añitos y simplemente les han indicado tiene rasgos de autismo y debe esperar a que cumpla 6 años para poder tener un diagnóstico. ¿Por qué hay que esperar? Ya, a ver, esto también viene de los marcos teóricos. En desarrollo se dice que hay que darle paso al desarrollo, es decir, a la intervención, ¿ya? Lo que sí debemos de tener claros, porque esto sí se utilizaba antes, es que en la actualidad no hay rasgos, o es o no es, ¿ya? Entonces, hay que hacer la evaluación profunda. Si yo como profesional, por ejemplo, yo le digo a los papás,
A ver, ¿usted quiere una evaluación del desarrollo o quiere una evaluación integral del desarrollo? Una evaluación del desarrollo es tal cual un screening. Yo hago el screening, 2 sesiones, hago mi informe, le pongo la barra estadística, le digo es importante que haga esto y esto, pero si a mí en esa evaluación me sale que el lenguaje está bajo, cognitivo está bajo y socioafectivo está bajo, ese niño necesita una evaluación completa porque ya la mayoría de áreas no va acorde a su edad. Entonces ya desde ahí algo está pasando, ¿ya? Entonces, por eso es importante la evaluación integral del desarrollo, que lo hacemos, lo hago yo, la terapeuta ocupacional y la terapeuta de lenguaje. Y en ese transitar, si yo veo que, me dice la terapeuta ocupacional, psicóloga, veo bastantes cosas de, ya, entonces yo sé que no soy la única que está viendo y las pruebas no son mis únicas pruebas que me están dando eso. Ahí yo siempre le digo a los papás que yo ya aplico las otras pruebas porque ya ese niño requiere de descartar o no. Y ahí ya se emite el diagnóstico, pero lo que sí dice la teoría de atención temprana es que hay que darle paso al desarrollo. Entonces, no quiere decir que vamos a esperar hasta los 6 años. Lo que quiere decir es que usted, una vez que hace esa evaluación, tiene que hacer intervención. No es que voy a esperar a los 6 años a ver si mi hijo lo desarrolló. No, ya hay un indicador, entonces hay que intervenir. Si en 3 meses el niño sube, quiere decir que era un tema de desarrollo puro. Pero si en la intervención vemos que el niño obviamente va a mejorar, pero se van viendo marcas, quiere decir que no estábamos mal y que por eso tuvimos que aplicarle otra prueba para decir si efectivamente pasa esto. Usted tiene que cada año reevaluar a su hijo, en especial en atención temprana. Cada 8 meses dice que hay que reevaluar cuando tenemos alerta, ¿ya? Por ejemplo, en un niño de 1 año y medio, que sí nos dice LADOS que a los 18 meses, pero recuerden que incluso en el LADOS, el módulo T, que es de 18 meses, lo pone como prevención también, como un screen. Entonces, por eso cada año hay que hacer el seguimiento del pequeño. Y lo que te dice la teoría es que sí, que ya lo que es en el autismo no hay que esperar hasta los 6 años, o sea, ya lo puedes detectar, ¿ok? Pero instaurar un diagnóstico, sí, más o menos hasta los 4 o 5. Esto también en este último año se cambió, Jessica, porque sí, sí se hablaba mucho en atención temprana, esperemos hasta los 6 años porque hay que darle paso al desarrollo, pero ya ahora nos dicen que ya no, sino que si tiene menos edad, intervención, hacer seguimiento, reevaluar para poder ir haciendo todo este proceso. ¿Cuáles son las herramientas o baterías que usas para diagnosticar autismo? Ya, para diagnosticar autismo, como lo dije al inicio, pues no hay una prueba reina, tenemos pruebas que sí han sido creadas. Obviamente ustedes saben que una de las que tenemos que utilizar, porque sí o sí, es la entrevista de ADIR, el tema de lados. Tenemos que utilizar, yo como digo en mi caso, yo utilizo una prueba de conducta adaptativa, que es el ABAS-2, que también ya se dice en los cursos que hay que evaluar conducta adaptativa, la evaluación de juego también, evaluación en grupo, porque en las pruebas de desarrollo tenemos que evaluar hitos o puntos de grupo, ¿no? Por ejemplo, el niño sigue instrucciones, el niño se acerca a los compañeros, el niño le muestra el juguete a los compañeros. En las evaluaciones también tienen que estar los papás, porque hay ciertos aspectos que hay que hacerlo con los papás, porque ellos no nos conocen. Yo en mis evaluaciones sí hago casi toda la evaluación con los papás, porque y principalmente las primeras. También podemos aplicar una prueba neuro, pero eso con los más grandes para ver, pero sí hay cuestionarios como el SENA o el VAS, pero el VAS es a partir de los 3 años, que nos permite ver cómo están las funciones ejecutivas, que hay que evaluarlas por el tema de flexibilidad y inflexibilidad, ¿no? Porque en el autismo hay disfunciones ejecutivas, ¿ya? Pero hay otras pruebas que las han creado, por ejemplo, en España hay un programa muy bonito donde nos dan como que unos ítems para evaluar disfunción ejecutiva en edades muy tempranitas, ¿ya?
Entonces, ya depende también de la formación del profesional que otras herramientas utilice para la detección. Pero normalmente es prueba de desarrollo, que puede ser el Battelle o el Merry Palmer o el PET, el GELADIR, la prueba de conducta adaptativa. También podemos evaluar funcionalidad familiar, lo que si ya más o menos el niño tiene 3 años y llega, son todas estas pruebas y aquí ya podemos evaluar funciones ejecutivas y las otras pruebas que utilizan ya los otros profesionales. Por ejemplo, el terapeuta ocupacional va obviamente a utilizar un sensory para ver el tema de perfiles y también ellos tienen pruebas de motricidad. Entonces son algunas pruebas, pero ya cada profesional obviamente es de su experticia. Lo que es mío son las que les acabo de mencionar. Y si el niño, también aquí viene el tema de qué tan desarrollado tenga las áreas. Si el niño, por ejemplo, en 3 años, yo veo que sí se maneja de una manera, digamos, a nivel cognitivo, puedo aplicarle a él directamente una prueba de neuropsicología, sea el ENI preescolar o el BAMP. Pero por eso es que uno tiene que hacer una buena historia y conocer al nene primero para ver, porque yo puedo elegir pruebas, pero a lo mejor la prueba no es para el nene y tengo que ver otras pruebas. Las que son, digamos, las que complementan, porque la DIR helado sí. Hay una prueba también que ha sido creada por Teach, que se llama PEP3, que es muy linda, que esa también la podemos tomar a partir de los 3 años para ver elementos de escolaridad. Esa yo la aplico a partir de los 3 años. Ya, entonces también depende mucho de la edad que vayamos a evaluar. ¿Cuáles son algunos de los desafíos más comunes que pueden surgir durante el proceso de diagnóstico de autismo? A ver, muchos desafíos. Hay que tener un arte para evaluar, porque yo como le digo a mis estudiantes de la universidad, a ver, sí, las pruebas nos dicen haz esto, haz lo otro, pero hay que adaptar las pruebas. Ya, por ejemplo, para hacer una prueba de desarrollo, si el niño llora, 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 no puedes evaluarlo, pero por eso yo digo que a veces toma más tiempo evaluar, porque por ejemplo, yo en la primera sesión con el nene hago juego y que me conozca y voy observando ciertas cosas que yo ya me sé de la evaluación, pero tengo que hacer primero eso porque a lo mejor después evalúo mal. Eso también tiene que tomar en consideración. Siempre hay que hacer primero esta vinculación con el pequeño. O imaginemos que yo le estoy cantando para ver el tema de si mira o sigue un sonido y el niño llora ante mi voz y llora mucho, ya me estoy dando cuenta que hay hipersensibilidad. Entonces a lo mejor no voy a poder evaluar de esa manera, sino que tengo que hacerlo de otra manera. Entonces, yo siempre digo, y lo dicen los libros de evaluación, que evaluar es un arte. Entonces, hay que mucho respeto. Por eso yo le digo a los papás, a ver, yo le estoy diciendo tantas sesiones, pero depende también muchísimo del pequeñito, porque hay que hacerlo que venga dormidito, que no venga llorando, que venga comidito, porque todo eso influye en un resultado, ¿no? A mí me ha pasado que me han traído a los niños dormidos y yo les digo, no, pongamos otro día, porque si levanta va a llorar y si yo evalúo va a salir bajo y a lo mejor él sí sabe hacer ciertas cosas. Entonces es todo un proceso. Yo diría que esos son los mayores desafíos. El mayor desafío yo creo que es la desesperación de los papás frente al tiempo de una evaluación. Y a mí me ha tocado mucho reeducar eso. Y al final lo entienden, porque yo les digo, a ver, para mí es una responsabilidad emitir un diagnóstico. Entonces quiero hacerlo con la mayor claridad del tema porque le va a cambiar la vida no a usted nomás, sino al pequeño en caso de que tengamos un diagnóstico, que obviamente, ¿no? Entonces, hay muchos desafíos. Otros desafíos son, no todos los profesionales tienen acceso a las pruebas, o no todos se forman y comienzan a tomar pruebas por tomar. Entonces, esos serían desafíos comunitarios, ¿no? Pero sí, sí, evaluar es un proceso. También los papás cargamos con esa carga que es normal, emocional de los papás, porque como evaluamos con ellos, a lo mejor ellos
comienzan a darse cuenta de cosas que no es que no se daban cuenta, sino que no las exteriorizaban. O tenemos el papá que uno está evaluando y dice, a ella no le gusta eso, o no, no le haga eso porque eso le molesta. Entonces, tenemos que ser muy empáticos y decirle, bueno, quiero verlo, ¿ya? Si no lo hace, perfecto. Entonces lidiamos con el niño, con los papás y con los propios procesos de una evaluación. Claro, porque es muy importante la observación. Exactamente. Ajá. Y muchas veces nos damos cuenta que algunos niños no hacen nada porque los papitos les hacen todo. Entonces ahí le decimos, no, a ver, mire cómo lo hago yo. Por eso yo digo que desde la evaluación estamos interviniendo. Tengo otra consulta desde las redes. Claudia nos dice, y para los adultos, se refiere el diagnóstico. Ya, para los adultos como tal sí tenemos bastantes limitaciones en cuanto a pruebas. Porque, por ejemplo, el LADOS no es para adultos, es hasta los 17, 16 años. Bueno, hace más o menos 2 años sé que ya están creando uno para adultos. Esto todavía está en proceso de estudio en una universidad de Estados Unidos. En los adultos lo que sí podemos evaluar es funciones ejecutivas, funciones cognitivas. Tenemos que observarlos, también ver su comunicación, la historia de ellos, ¿ya? ¿Qué dificultades han experimentado? En ellos también tenemos que tomar una prueba personológica, porque claro, en el momento que llegan a terapia, vienen con una sospecha, pero ya hay afectaciones clínicas también. Entonces ahí ya comenzamos este transitar y este caminar, ¿no? Eh, entonces esas serían como que no hay una prueba que diga, ah, mira, como por ejemplo el ADIR se lo podría utilizar quizás con la mamá, como para conocer cómo ha venido siendo el desarrollo. El CCQ, si no me equivoco, también se lo podría utilizar con ellos, pero yo sí siento que en adultos es más ir viendo su historia y qué tanto han tenido afectaciones, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor no han logrado tener una relación de pareja, que les cuesta mantenerse en un empleo, que les cuesta hablar con los otros. Ya en los adultos ahí tiene que haber mucha ansiedad también que sale. Entonces, yo por lo general les aplico la prueba de personalidad. Hay bastante, lo que veo en los adultos también para poder detectar es que son bien de rutinas, y las transiciones le cuestan bastante, aún siendo adultos, y como ellos ya se manejan solo, editan muchas cosas. Y también ver que tienen todavía hipersensibilidad a muchas cosas. Muchos de ellos usan ropa de un solo color, o también dice, yo tengo 3 zapatos iguales porque me parecen muy cómodos. Entonces ahí uno se va dando cuenta de patrón. Entonces, pero yo diría que la evaluación del adulto, aunque es más difícil porque por pruebas carecemos de mucho, es muy linda porque es como que tú vas descubriendo con ellos, ¿no? Y al final dices, sí, mira, tienes muchas cosas. Entonces, sí, 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 digamos que sí, ¿ya? Y yo diría que ahí nos basaríamos más en lo que dice el DSM-5 neto desde la observación. Pero obviamente aplicamos algunas pruebas ya de tipo más cognitivo y neuro. ¿Qué papel desempeñan las intervenciones tempranas en el pronóstico y la calidad de vida de las personas con autismo? La intervención temprana cambia pronósticos. Los mismos libros lo dicen y ayudan a los niveles de funcionalidad de los chicos. Así que una intervención temprana, por eso se llama intervención temprana, ¿no? A mayor detección, mire, estamos hablando de detección, ni siquiera diagnóstico, mejores niveles de funcionalidad nos dice, por ejemplo, el ISDM, que es un modelo de atención temprana para chicos con autismo, Sally Rogers lo dice tal cual, a mayor detección temprana, mejores niveles de funcionalidad. ¿Qué te dice el programa de ISDN? Que el programa está creado para que los niños puedan funcionar en guarderías, para que los niños aprendan a jugar, para que los niños aprendan a comunicar, para que los niños aprendan a manejarse en contextos. Y es muy real que cuando hacemos una intervención temprana,
el pronóstico de tu paciente, ya cuando lo ves más grande, hay muchos mejores niveles de funcionalidad, ¿no? Yo tengo chiquitines que ya están, que entraron conmigo desde muy chiquititos, desde los 3 años, ahorita ya están en escuela, uno en segundo de básica. Lo único que no logramos con él fue el tema del lenguaje, pero yo creo que hay algo mucho más allá y por eso ya él pasa pues, con su terapeuta de lenguaje, pero uno ve y dice, mira todo lo que se logró con la atención temprana. Entonces, por eso para mí la detección temprana es, pero ahorita lo esencial, no hay que tener miedo porque la detección temprana cambia pronósticos. ¿Cuál es tu enfoque para trabajar con padres y cuidadores de personas con autismo, especialmente en términos de educación y apoyo emocional? Ya, bueno, yo tengo formación en el modelo IMPACT, que es un modelo para trabajo con padres y el modelo de trabajo de ISDM. Por lo general, cuando trabajamos con atención temprana, a los padres se les da como que ciertos consejos para trabajarlos en casa, que es las prácticas centradas en la familia. Yo por lo general suelo mandar en el grupo de papás algunas pautas que quiero que vayan trabajando en casa, porque uno de los desafíos en mi caso a los que me enfrento es que es muy difícil que los papis vengan ahora muy presencial, son muy poquitos. Entonces lo que yo he optado es por mandarles, queridos papitos, este fin de semana vamos a hacer esto, 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 me cuentan cómo les va, trato de tener mucha cercanía con ellos y trato de que jueguen mucho con los chicos y que sigan los objetivos que vamos trabajando. A muchos de ellos, como dice ISDN, yo incluso les mando una planificación súper naturalista basada en rutinas para que esos objetivos que estamos trabajando con el equipo aquí en casa, ellos también los puedan hacer. Y uso mucho Impact, uso mucho ISDM, utilizo mucho también lo que he aprendido como terapeuta familiar sistémica, pero yo apuesto muchísimo al modelo de rutinas de Robert McWilliams porque, como digo, yo no puedo exigirle a un papá que se siente como un terapeuta porque primero que un papá no es un terapeuta, un papá es un papá. Entonces lo que le digo es que a la hora del baño le vas a cantar o le vamos a modelar cómo él se lava los dientecitos. Mira, como él tiene bajo tono muscular, vamos a cogerle la manito y vamos a trabajar porque es importante eso. Vas a tener el pictograma de los pasos. Vamos a trabajar en señalar, que es uno de los primeros objetivos para el lenguaje, parece mentira, los gestos. Entonces comenzamos a trabajar poquito a poco, ¿no? Cuando la familia se involucra, obtenemos mayores cambios. Cuando la familia no lo trabaja en casa, se logra con lo que hacemos en terapia, pero demora más. Entonces es un trabajo mucho, yo diría que es un modelo mucho de rutinas, de comunicación, de escuchar a los papás también en su sentir, eh, frente al diagnóstico, frente a sus inquietudes. Entonces hay mucho, yo trato de acompañar mucho y, por ejemplo, cuando me escriben, pues yo me doy el tiempo de poder contestarles todo lo que ellos requieran, ¿no? Yo creo que más que un modelo es un acompañamiento. Como profesional, ¿consideras que es importante que los padres se preparen para poder ayudar a sus hijos con autismo? Sí, sí. Los papitos, el mismo modelo Impact hace que tú, o sea, si lo lleváramos como se lo lleva en Estados Unidos, pero es muy difícil aquí, se los preparan los papás. Entonces yo sí suelo mandarles artículos o cositas así. Pero los padres tienen que estudiar. Yo siempre le digo, si pueden ir a cursos, vayan a cursos, prepárate. Es bueno que tú conozcas porque al final, primero que nos ayuda a aceptar el diagnóstico, yo creo, el educarnos. Y segundo, que nos da mayores herramientas para implementar. Y como yo digo, esto es un trabajo en equipo y muchas veces cuando yo tengo situaciones de desregulación en consulta, a veces los papás me dicen, mira, a mí me funciona esto y yo lo utilizo y funciona. Entonces creo que es un aprendizaje de dar y dar, ¿ya?
Entonces, el que yo en ese momento sea terapeuta no implica que soy la que más sabe, sino que los padres también me pueden enseñar. Tengo una consulta desde las redes. Claudia nos dice, a veces el decirle a los padres que su hijo tiene autismo es algo duro el aceptarlo para alguno de ellos. ¿Cómo son las diferentes reacciones de los padres y cómo ayudar? Primero lo que nos dice, bueno, ya desde lo que es familia y autismo, obviamente el profesional que vaya a dar un diagnóstico tiene que hacerlo de una manera lo más empática posible, esperando una reacción que no la espera la familia y darles un acompañamiento, responder todas las preguntas que ellos tengan en ese momento, que aprendan, porque ahí lo van a comenzar a aceptar, darles todo nuestro acompañamiento, es decir, si tú tienes una duda, escríbeme, pídeme cita para yo explicarte. Creo que tenemos que estar ahí para poder explicar y explicar, decirles que es normal, que vas a sentir lo que sientes, que no es malo llorar. Yo diría explicarle las fases del duelo, ya nosotros hemos tenido un programa de fases del duelo del diagnóstico, que lo van a vivir. Entonces, también la ayuda terapéutica, ya si como familia te das cuenta que ya esto te está afectando muchísimo más allá, uno siempre les recomendamos que vayan a terapia, incluso en el momento que uno entrega el diagnóstico dice, sí sería importante que a lo mejor entren ustedes como papitos a un proceso terapéutico, pero también como lo hemos hablado en otro programa, los papás van a elegir primero las terapias de los chicos, ¿no? Entonces sí nos toca como que, ¿cómo van? ¿Están? ¿Cómo te va con esto de aquí? Entonces, de esa manera los acompañamos, pero ya cuando vemos que el tema les sobrepasa, ¿no? Porque obviamente sobrepasa, sí es importante decir, mira, es importante que vayan a terapia, ¿ya? Porque cada ser humano lo va a asimilar a su manera. Hay unos que a las mamás por lo general siempre van a comenzar, no, hay que hacer todo esto, y en unos 3 años viene la depresión, viene la ansiedad, porque no viviste tu duelo como tendrías que haberlo vivido, ¿no? Y ya nosotras, mamá, bueno, el mío tiene 10, el tuyo ya tiene muchos más añitos. Sabemos que también en los primeros años, si el niño demora en alcanzar hitos, los papás se deprimen, pero tenemos que entender que es el desarrollo de cada uno de nuestros hijos. Entonces, yo creo que es súper importante hacer un acompañamiento terapéutico y preguntar lo que tengas que preguntar acerca de cosas que no entiendes al profesional que elegís. Bueno, ya estamos llegando al final del programa y quisiera que en un minuto les deje un mensaje final a los padres acerca de lo importante que es una detección a tiempo. Bueno, así como nosotros tomamos muchas vitaminas y nos cuidamos, si tenemos pequeños y vemos que algo no va dentro de lo que esperamos, en especial los que tienen ya hijos mayores, pregunten a su pediatra. Si su pediatra no les da la respuesta que usted quiere, porque un padre siempre tiene como esa resonancia, hagan una evaluación del desarrollo. La evaluación del desarrollo no es algo negativo, es lo más positivo que podemos hacer para poder ayudar a nuestros hijos, que es lo que queremos hacer desde el amor. Entonces, recuerden, a mayor detección temprana, mejores pronósticos y mejores niveles de funcionalidad en caso de que mi hijo cumpla con un diagnóstico. Bueno, hemos llegado al final del programa. Giovanna, te agradezco por haber despejado todas nuestras dudas en este tiempo. Ok, bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que pasen súper lindo. Ya se viene el feriado la otra semana y gracias por invitarme. Bien, recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.